Señor. Que el Señor nos bendiga, querida Iglesia hermosa de Dios. Bienvenidos, una cordial bienvenida a la Escuela Bíblica. Una vez más, honramos al Señor en este día por su misericordia, su bondad y su fidelidad. Y le entregamos toda la honra y la gloria al que vive y reina por siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que tome su Biblia. En esta mañana hermosa de este día domingo vamos a tener la segunda etapa o la segunda parte de la parábola de la oveja perdida. Vamos a dar lectura. No podemos dejar de decir que somos en este tiempo los vasos de barro. Le entregamos toda y rendimos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Dios de lo imposible, al Dios que esta Biblia habla de Él. Gloria al Señor. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso del 1 al 7, estamos estudiando. Y vamos a leer algunos versos del Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Y la lectura la vamos a leer con reverencia delante de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo con su Biblia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está la lectura bíblica, ¿cierto?, de la parábola de la oveja perdida. En esta clase vamos a ver de esta parábola el pastor y la oveja perdida, ¿sí? Acabamos de leer unos lindos versos del Evangelio de Lucas y, como dice la Escritura, cierto, Jesús les dijo en aquel tiempo, les refirió esta parábola, voy a volver a leer, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, cierto, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahora bien, en esta segunda etapa veremos el contexto en que Jesús relata esta parábola. ¿Sí? Vamos a ver el ambiente, qué ambiente o audiencia se encontraba en aquel tiempo donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, entrega esta parábola de la oveja perdida. Y fíjese, cuando Jesús dice sobre una oveja que está perdida y es buscada, Jesús se inspiró en Ezequiel 34, versos 11 al 16. Y fíjese, gloria al Señor, vemos en esta parábola, lo comentábamos en la clase pasada, vemos de que algo se pierde. Tenemos 3 parábolas y en la moneda perdida se pierde la moneda perdida. Vemos también en el capítulo 15 la parábola del hijo
pródigo que también habla la lectura de que estaba perdido en todo lo que él decidió estar en, lo que recalca la parábola. Por ende, en esas tres parábolas registra el Evangelio de Lucas, capítulo 15, que algo se pierde, pero también fue encontrado y posteriormente fue celebrado por lo salvado, por la salvación. Entonces, vemos por qué, porque vamos a ver en que Jesús se inspira en Ezequiel. Algunos ciertos eruditos aseguran de que Jesús se inspira en Ezequiel capítulo 34, versos 11. Y la lectura dice de esta manera: y es buscado, ¿cierto? Porque así ha dicho Jehová mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcida, así reconoce mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, porque dice, vendaría la perniquebrada, fortalecería la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Esta lectura la encontramos en Ezequiel capítulo 34, versos 11 al 16. En los versículos anteriores de Ezequiel 34, la lectura de este capítulo de Ezequiel 34 habla de los malos pastores, de los pésimos líderes religiosos de aquel tiempo, como los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. En otra generación, Dios estaba molesto con los pastores de aquella nación, lo que registra Ezequiel 34. Líderes que se aprovechaban del rebaño de Dios, pastores que explotaban los rebaños de Dios, le sacaban beneficios para ellos mismos. Dios, cierto, les dice: ustedes se aprovechan de las ovejas y dejan hambrientas, lastimadas, débiles. Ustedes serán destruidos, pero a ellas las voy a curar, fortalecer, porque Dios es justo. Es muy posible, ¿sí? Se especula, es muy posible que a los escribas y fariseos les haya recordado, ¿cierto? Ezequiel capítulo 34. Dios dice a Ezequiel en este capítulo 34, las vendaré. Y es glorioso que nosotros hoy, en este siglo XXI, en este año que estamos, en el 2021, en medio de una pandemia, nosotros somos sus ovejas. En Ezequiel capítulo 34, también en el verso 31, podemos ver
que la lectura dice, por eso es muy importante que usted tenga su Biblia. Ustedes son mis ovejas, dice Ezequiel 34, verso 31, mi rebaño de seres humanos en mi prado, y yo soy su Dios. Eso es lo que quería transmitir Dios a través, ¿cierto?, de Ezequiel. Entonces, dice el Señor Dios, nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Podemos ver a David, el dulce cantor que registra el Antiguo Testamento. David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Sí, él escribe, Jehová es mi pastor y yo soy su oveja. Descansaba David como oveja. Y vamos a volver a la parábola. En la parábola de la oveja, ¿cierto?, perdida, los oyentes estaban comprendiendo esta parábola. Se estaba refiriendo a un texto, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Jesús estaba poniendo a las ovejas como aquellos seres humanos, en este caso su iglesia, y a Dios como el pastor, que no dejaría perdida a ninguna de ellas. Y ahora vamos a ver, de parte de Jesús en aquel tiempo, el gran valor, el costoso valor de una oveja. Por eso Jesús dice, ¿qué hombre, dice él, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Lo recalca, teniendo, cierto, un hombre. Les habla, cierto, al auditorio que estaba presente y les dice, ¿qué hombre de ustedes o qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? ¿Sí? Y en ese tiempo los religiosos miraban en menos a los pastores de ese tiempo, los pastores de rebaño. Jesús explica, ¿cierto?, que harían lastimado, ¿cierto? Y Jesús explica en aquella parábola, explicó, ¿cierto?, a los escribas y fariseos, ellos eran altivos, ¿sí? Pero Jesús recalca en esta parábola y dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora bien, Jesús en ese tiempo toma como un ejemplo de un rebaño de 100 ovejas. Vamos a comprender el ejemplo del maestro de esas 100 ovejas. ¿Cómo era un rebaño de 100 ovejas? Y fíjese que en aquel tiempo era de tamaño promedio. Vale decir, 100 ovejas en ese tiempo no era un gran rebaño, tampoco tan pequeño. Era rebaño común, los rebaños comunes eran de 20 a 200 ovejas. Y se consideraba rebaño grande después de las 300 ovejas. Jesús estaba con un auditorio de bastantes pastores y algunos no eran pastores de ovejas, pero a lo mejor tenían un tío, un abuelo, un hermano, un papá, pero había gente que conocía el contexto en el que estaba dialogando nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se refiere a un rebaño de cualquiera que podían tener 100 ovejas. Era lo más normal que un pastor de esa época podía tener un rebaño, tamaño medio, ¿cierto?, de 100 ovejas. Entonces, cuando Jesús se refiere
que un hombre puede tener 100 ovejas y se pierde una, no va tras ella, deja las 99, ¿sí? Y va tras esa una. Entonces ellos, en la audiencia, es muy probable que ellos hayan dicho en ese comentario, en esta parábola, que nuestro Señor iba comentando. Más de alguno dijo, mi tío tiene 100 ovejas, mi abuelo también tiene 100 ovejas, mi papá tiene 100 ovejas. Entre el auditorio. Jesús dice, habla de 100 ovejas. De esas 100 ovejas, dice Jesucristo, me quedan 99. ¿Sí? Falta una. Y esa una está perdida. Pregunta para todos nosotros. ¿Es necesario, vale la pena ir tras una oveja? Si hay 99, ¿tan importante es esa una oveja? Si tengo 99, tan importante es esa una sola oveja que la Biblia dice del valor de una oveja. La Biblia registra el valor tan grande, tan costoso de una sola oveja. Vamos a ver a Salomón, un rey, el hombre más sabio del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y los más ricos de la historia de Israel, registra el Antiguo Testamento sobre Salomón. Fue el hombre más sabio del Antiguo Testamento y uno de los más ricos de la historia de Israel. Fue rey de nación después de David su padre. Y Salomón habla de esa una oveja. Y escribe lo siguiente en el libro de los Proverbios, capítulo 27, versos 23 y 27, para que tome nota. Y este proverbio dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Cuida bien a la oveja, que vale más que la corona. Cuando se limpien los campos y brote el verdor y los montes se recoja la hierba. Para Salomón, fíjese que el proverbio habla que esa oveja, le dice en aquel tiempo, escribe a los pastores, a los dueños de rebaño, que cuiden de sus ovejas, que son más eternas que incluso que la fortuna, y cuando habla de fortuna habla de la corona. Es tan valioso, lo ve Salomón, el valor de una oveja. Pues bien, tú y yo somos ovejas, y Dios, Jesucristo, príncipe de los pastores, Él es nuestro pastor. La oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Dios hoy día le interesa de las 100, que falta una, deja las 99 y hoy día también es aplicable, está interesado de esa que está perdida. Probablemente hay una por ahí que está perdida, pero fíjate que dice la parábola que fue encontrada y posteriormente celebrada, y finalmente la celebración es por su salvación. Las ovejas son importantes. Las ovejas somos los seres humanos cristianos, los discípulos de Jesucristo, somos las ovejas y Jesús es el buen pastor. Estimado estudiante, estimado hermano, hermosa iglesia de Dios,
reflexiona esta manera de ser una oveja. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor. Vamos a quedar hasta aquí y vamos a tener una tercera parte, ¿sí?, próximo domingo. Mientras tanto, puedas disfrutar en pastos verdes a través de la palabra de Dios y disfrutar los pastos verdes que tiene la palabra del Señor. Jesús es el buen pastor. Mientras tanto, Dios te bendice.